biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, que se puede ver a través de los servicios que los ecosistemas proveen a la humanidad. Les damos una visión antropocéntrica, como alguien mencionó esta mañana, que no es del todo negativa. Algunas cosas buenas que dan de verlo desde el punto de vista del ser humano. Intentaré toda esta ciencia, todo este conocimiento que viene acerca de la biodiversidad y cómo esa biodiversidad afecta los ecosistemas, intentarla aplicar a cuadrarnos con escenarios de restauración o de conservación. Entonces, si queremos ver el detalle de lo que se trata esta charla, se trata sobre todo de esto que tenemos aquí, de la importancia de la ecología de las comunidades y de la relación entre biodiversidad y funcionamiento del ecosistema. Antes de pasar al tema científico, aquí está mi dirección libre para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Si quieren una copia de la presentación, no duden en enviar un mail. Si quieren una copia de alguno de los artículos de los que voy a hablar hoy, no duden por favor en enviar un mail, con mucho gusto les enviaré la información que ustedes soliciten. Bueno, pasemos a restauración. Entonces, en ecología, todos estamos aquí porque tenemos algo de restauración. Existe el equivalente en el arte. En el arte, las pinturas, las obras de arte se degradan y el ser humano, en su afán de arreglar las cosas, intenta arreglarlas. Lamentablemente, en ciertos casos, las personas que hacen estas campañas de restauración no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento necesario para llevar a cabo esas estrategias de conservación. Y esto se ejemplifica en este caso aquí. Esta es una pequeña pintura que hay en una capilla en España, en la ciudad de Borja, un pequeño pueblo en Borja, en donde me encargaron a una amante de las pinturas, pero no experta, que por favor restaurara la pintura. Y este fue el resultado. Entonces, esto muestra lo que puede pasar en ecología igualmente. Esta mañana hubo varios casos en donde se hablaron de reemplazar especies nativas por pino. Entonces, el equivalente en ecología sería eso. Se mueren las especies nativas y sin saber qué pasó, aplicando lo que todo el mundo hace, ponemos especies no nativas como el pino y este es el resultado que podríamos obtener. Entonces, el ser humano es una especie única. Yo soy un optimista del ser humano, yo pienso que el ser humano genera muchos males, pero igualmente es capaz de solucionarlos. Somos capaces de hacer crecer plantaciones en medio del desierto utilizando una técnica de gota a gota. En países como Holanda son capaces de modificar los ríos, el mar, por medio de estas estructuras y para evitar que ciudades como Ámsterdam sean inundadas en caso de un crecimiento del nivel del mar. Todo esto es positivo, pero todos estamos aquí porque sabemos que el ser humano hace cosas negativas. Cuando queremos madera, simplemente talamos el bosque, recuperamos la madera y nos llevamos lo que queremos. Entonces, esto es un efecto negativo directo. Existen efectos negativos indirectos igualmente. Un ejemplo de ello es la eutrofización de los lagos, que está muy de moda actualmente en países desarrollados, no tanto aquí en Latinoamérica ni en Asia, afortunadamente, pero en Europa es un problema de actualidad. Indirectamente, ¿por qué? Porque no estamos botando, no estamos generando el problema, como lo estamos haciendo aquí en un bosque, talando los árboles, pero estamos utilizando demasiados insumos agrícolas que finalmente se encuentran en los cuerpos de agua y ese surplus de nutrientes genera este tipo de explosiones de algas que finalmente tienen una consecuencia a nivel de toda la cadena trófica, limitan el contenido de oxígeno del sistema, mortalidad de los peces, desaparición de especies nativas, etc. Entonces el efecto del ser humano sobre el planeta, no solo sobre la biodiversidad, sino sobre el planeta, es tal que ciertos autores, en este caso como Johan Rockström en el año 2009 propuso esta idea según la cual el planeta tiene ciertos límites que no se pueden sobrepasar para evitar catástrofes naturales de magnitud incontrolable para el ser humano. Entonces él propuso 8 límites del planeta, dentro de los cuales, no voy a enumerarlos todos, pero dentro de los cuales aparecen, por ejemplo, la mala utilización del uso del agua dulce. Aparecen igualmente la destrucción de la capa de ozono. Todos algunos de hace un par de decenas de años estamos destruyendo la capa de ozono como efecto de los gases de efecto invernadero. Pero tal vez las tres más importantes son, primero que todo, la crisis climática. Sabemos que los últimos años han sido los años más calientes de la historia de la humanidad.
no de la historia de la Tierra, porque, por ejemplo, en la época de los dinosaurios la Tierra tenía una temperatura promedio de 25 grados. Entonces, en eras geológicas no estamos en el periodo más caliente, pero en la escala humana sí estamos atravesando la época más caliente. Igualmente, estamos alterando considerablemente los ciclos naturales de nutrientes como el nitrógeno, como el fósforo. Y esto es lo que está representado en este gráfico de la izquierda. Tenemos una zona verde donde los sistemas naturales, donde la Tierra como un sistema completo funciona bien, funciona correctamente. Pero una vez que pasamos ese límite, el sistema empieza a fallar. Este es un ejemplo en el lago más grande de superficie a nivel terrestre, en donde vemos que en un periodo de solo 30 años, de 60 años, la cantidad, la concentración de nitratos en el agua multiplicó por 2 veces. Entonces, imagínense ese tamaño del agua y el efecto que pudo haber tenido esto sobre el sistema y sobre su biodiversidad institucional. Pero fíjense que es sobre todo la pérdida de biodiversidad. Fíjense la talla de este triángulo aquí rojo. Es aparentemente el efecto más negativo que tiene la humanidad sobre nuestro planeta. Todos estamos hoy en día familiarizados con este tipo de gráficos en donde nos muestran la pérdida de biodiversidad. Para algunos autores estamos atravesando la 6ª crisis de extinción. En mi opinión personal todavía no llegamos a ese no podemos comparar esta crisis de extinción actual con las 5 anteriores, pero lamentablemente sí estamos acabando con la biodiversidad a una tasa jamás antes vista en nuestro planeta. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de sobrepasar esos límites? Una de ellas es que perderemos la capacidad de predecir los sistemas ecológicos. Perderemos la capacidad de tomar medidas para revertir esas situaciones y arreglar los daños que hemos ocasionado. Entonces, un sistema normalmente funciona de este tipo. Se puede describir de este modo. Tenemos las condiciones, cualquiera que ustedes quieran, y tenemos el funcionamiento y cómo funciona el sistema. Estas condiciones cambian y el sistema se hace menos funcional o más funcional dependiendo del tipo de relación. A veces tenemos este tipo de curvas en donde un pequeño cambio en las condiciones genera una pérdida muy fuerte de funciones. El problema es que entre más deterioremos los sistemas, más vamos a encontrar este tipo de sistemas impredecibles, en donde, como se puede dar cuenta, hay una especie de caos, no se sabe qué va a pasar después de este punto. Las condiciones cambian, van cambiando, el funcionamiento del sistema va disminuyendo y de repente hay un cambio de régimen. Y una analogía que permite entender muy bien esto, que yo suelo utilizar, es la de la bola de tenis y la bola de ping-pong. Un sistema sano, un sistema biodiverso, un sistema resiliente, es como una bola de tenis. Ustedes pueden hacer una fuerte presión sobre la bola de tenis y ella va a volver a su estado original y va a seguir rebotando, va a seguir siendo funcional. En el otro extremo tenemos una bola de ping-pong, una bola de tenis de mesa. La bola de tenis de mesa es igualmente funcional como la bola de tenis, rebota. Si ustedes se quedan una presión muy fuerte sobre ella, la van a romper. Y una vez que quieren jugar con ella, ya no van a poder hacer. Entonces, un sistema resiliente, un sistema biodiverso es una bola de tenis, un sistema poco resiliente, poco diverso es una bola de ping-pong. Es un sistema impredecible. Esta es otra forma de ver el mismo fenómeno, con más detalle. Hay 2 estados de equilibrio. Una vez que se llega a esos estados, es difícil revertir la situación. Entonces, aquí está la bola de tenis, es estable, cualquier perturbación aleja el sistema de su estado original, pero él, por su inercia, por su resiliencia, vuelve al estado original. Pero una vez que la bola de tenis se convierte en una bola de ping-pong, pasa lo mismo. La bola de ping-pong luego va a ser resiliente a ese estado. Y esto se ejemplifica en los lagos de poca profundidad en Europa actualmente, donde hay un estado, bola de tenis, que es un estado diverso, con gran diversidad de plantas acuáticas, peces, invertebrados acuáticos, y de repente ese sistema, cuando se pasa un cierto límite de nutrientes, se convierte en una bola de ping-pong, un sistema completamente infuncional. Entonces, ¿qué aporta la ecología de comunidades? Y en este caso preciso, la biodiversidad y el funcionamiento de sus sistemas a la restauración. Proporciona herramientas que, en mi opinión, son muy válidas. Hago una advertencia, no pienso que todas las soluciones de restauración pasen por una visión biodiversidad, funcionamiento, pero pienso que esta visión, esta perspectiva de biodiversidad, funcionamiento, puede proporcionar muchas herramientas válidas para futuras investigaciones de restauración. Entonces, esta investigación que se abrevia en Estados Unidos, en inglés, como PERF,
biodiversidad, ecosystem functioning o biodiversidad ecosystem services, aparece hace 30 años como una preocupación por lo que mencioné anteriormente, esa degradación de la biodiversidad. Y los científicos empezaron a decirse, bueno, estamos degradando la biodiversidad, estamos perdiendo. Perfecto. Perderemos especies simbólicas, hay un componente religioso, hay un componente ético, pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Cómo se ve el ser humano afectado por esa pérdida de biodiversidad? Entonces allí aparecieron cientos, miles de investigaciones durante los últimos 30 años investigando ese fenómeno. Entonces surge el campo de la biodiversidad ecosystem functioning, biodiversidad ecosystem services, en donde se ve a la biodiversidad como un pilar del funcionamiento de los sistemas ecológicos. Entonces, ¿en dónde se ubica esta investigación frente a la restauración? Que es de lo que estamos interesados hoy aquí. Se plantea como una fuente de información, una fuente de hipótesis a ser verificadas en el campo, a ser verificadas por ustedes restauradores en el campo para ver qué tan cierto o qué tanta información estas hipótesis ecológicas pueden proporcionar. Entonces, esta visión de biodiversidad y servicios ecosistémicos es una visión que junta dos visiones clásicas en la ecología de la restauración, que son la visión de las comunidades, en donde lo que se busca restaurar es la diversidad, y por otro lado, la visión de los ecosistemas, en donde lo que se busca restaurar son las funciones. Entonces, la perspectiva de la biodiversidad y servicios ecosistémicos propone que estos dos componentes son indisociables. Es imposible, entre comillas, restaurar un sistema sin interesarse simultáneamente. Este es un esquema que representa esa ideología, pues, esa perspectiva, en donde tenemos una visión clásica de la comunidad en la restauración, una visión clásica de los ecosistemas, y esta perspectiva propone una visión sintética, en donde se tienen en cuenta las informaciones provenientes de esas dos perspectivas más clásicas. Entonces, en este caso, fíjense que la biodiversidad es el factor determinante del funcionamiento de un ecosistema, mientras que en las visiones de comunidad o en las visiones de ecosistemas es más que todo la estructura o la complejidad del sistema. Entonces, ¿cómo funciona esto? Antes de explicarles cómo funciona, déjenme hacer una pequeña explicación sobre lo que es biodiversidad. Para muchos de ustedes, biodiversidad es un número de especies, y tienen razón, este es un componente muy importante de la biodiversidad, pero no es el único. Existen otros parámetros de la biodiversidad que son tal vez más importantes que el número de especies en cuestiones de funcionamiento del ecosistema. Y ellos son la diversidad funcional. Finalmente, las especies son una dimensión humana. Nosotros llamamos una especie A o una especie B simplemente porque nosotros humanos queremos organizar lo que nos rodea, le ponemos un nombre y definimos cuáles son los límites entre una especie y la otra. Pero lo que nos interesa aquí es la diversidad funcional. Esas funciones que una especie cumple, esos roles ecológicos que una especie es capaz de hacer en la naturaleza. Existen otras, como la riqueza genética. ¿Qué tan diverso es el pool genético de una especie? ¿O qué tanta diversidad de alelos tiene una población de plantas, una población de animales que nos interesa? Entonces, biodiversidad no es solo riqueza, biodiversidad es muchas otras cosas. Podemos pensar en la diversidad de ecosistemas, diversidad de biomas, etc. Y por otro lado, ¿qué es una función? Es un flujo de materia, ya sea orgánica o inorgánica, que se mide generalmente como biomasa. La mayoría de las charlas que hemos escuchado hoy han sido sobre plantas, entonces una medida clásica del funcionamiento de un ecosistema vegetal es la biomasa producida en una determinada cantidad de tiempo, una tasa de producción de biomasa. Algunos miden la fotosíntesis, otros miden la productividad primaria. Poco importa, lo que importa es darse cuenta que ese es el tipo de funciones que se miden. A pesar de ser la más dominante, existen otras que tal vez desde el punto de vista de la restauración son más importantes. Ustedes restauradores, corríjanme si opinan diferente, pero para mí, desde el punto de vista de un ecológico de comunidades, es mucho más importante la estabilidad de un proceso ecosistémico en el tiempo que la magnitud que pueda proporcionar en un determinado momento. Para mí, es mucho más importante saber que va a haber un sistema estable durante 100 años, a decir que el sistema obtuvo una productividad máxima en 2005, pero que luego qué. Entonces, en este caso, nos interesamos más que todo a la variabilidad a lo largo del tiempo. Algunos lo llaman estabilidad, otros lo llaman resiliencia, etc. De otros procesos, al igual que la producción de biomasa, como la descomposición, la respiración, la fotosíntesis.
Imagínense aquí una especie, 2, 3, 4 especies. Entonces ustedes generan un gradiente de diversidad y miden la función del ecosistema para cada uno de esos niveles de diversidad, que está representado aquí con estos puntos. Entonces imaginemos, tenemos un sistema con una sola especie de plantas y medimos su función, por ejemplo, biomasa. Hacemos lo mismo para una segunda especie y para una tercera especie. Y tenemos todos los valores para los monocultivos. Luego hacemos lo mismo haciendo mezclas. Utilizamos la especie B con la especie A, las mezclamos y medimos qué tanta biomasa produce y lo reportamos en este gráfico. Y hacemos lo mismo cuantas veces podemos hacerlo en un gradiente lo más ancho posible, desde una hasta n especies, de manera que los recursos y técnicamente sea posible. Y obtenemos este tipo de relaciones, que puede ser positiva, que puede ser neutra, que puede ser negativa. Pero esta es básicamente la perspectiva que se utiliza en este campo de investigación. Y eso genera este tipo de gráficos. Entonces, un primer ejemplo de ecosistemas mundiales. Tenemos el placer de tener a uno de los autores de este artículo aquí entre nosotros, que seguramente podrá explicar mucho mejor el paper que yo. Pero lo que les quiero mostrar es que fíjense, tenemos un gradiente de diversidad aquí, de que se especifica una especie, 2, 3, etcétera, hasta 8 especies. Y para cada una de estas parcelas midieron diferentes funciones del ecosistema, tanto como el ciclo del carbono, como el ciclo del fósforo, como el ciclo del nitrógeno, y obtuvieron una medida de multifuncionalidad, todas esas funciones juntas. Y fíjense que hay una relación positiva. Es cierto, la relación no es muy bonita. La biodiversidad en este caso solo explica 3% de la variabilidad de todas las funciones. No es mucho, es cierto, pero la relación es positiva, indicándonos que entre más especies tengo, mejor el sistema va a funcionar. ¿Correcto? Hay excepciones, obviamente. Este sistema es mucho más diverso que este, pero este funciona mucho mejor que este. Pero en tendencia general hay un crecimiento de la funcionalidad, en este caso multifuncionalidad, varias funciones a la vez, a medida que el incremento de que se creciente. Un segundo ejemplo es este bosque tropical en Perú. Midieron aproximadamente 2.000 parcelas de 2.000 parcelas de 0.1 hectáreas y 200 parcelas de 1 hectárea. Y para cada una de esas parcelas midieron riqueza específica y acumulación de biomasa. Cada uno de estos puntos es una parcela en cada uno de estos sitios. Y fíjense que en este caso, a diferencia del caso anterior, donde tenemos una relación positiva, aquí no hay relaciones al interior. Fíjense que ya están estas relaciones negativas aquí, indicando que entre más especies tengo, menos acumulación de biomasa hay. Y así hay miles y miles de ejemplos. Entonces, esas funciones, en muchos casos, no es fácil, se pueden fácilmente conectar con un servicio ecosistémico. Estas son las diferentes categorías de servicios ecosistémicos que existen. Una de las tantas categorías, de las tantas clasificaciones posibles que hay. No voy a pasar todas de ellas, las dos que más me gustan a mí, me parece que ilustran perfectamente de qué estamos hablando, son la polinización. Todos sabemos que dependemos de los polinizadores, sean insectos, sean mamíferos, sean aves, necesitamos de esos organismos para garantizar la producción de frutos, la producción de alimentos. Y el segundo servicio ecosistémico que me interesa mucho a mí es el aprovisionamiento en agua dulce, que está por aquí en algún lado de estos. Hay incluso personas que consideran que la biodiversidad es un servicio ecosistémico como tal. Para darles un rápido panorama de qué tan popular es esta perspectiva actualmente en la investigación, este es el número de publicaciones que incluyen en una búsqueda mediante esta herramienta que se llama Web of Knowledge. Ustedes incluyen allí algunas palabras claves y van a encontrar un sinnúmero de documentos que han sido publicados que incluyen esas palabras claves. Lo hice con las palabras biodiversidad y servicio ecosistémico, y esto fue lo que ocurre. Fíjense cómo desde finales del siglo anterior ha aumentado exponencialmente la cantidad de publicaciones que incluyen estos dos temas. Esto da fe de la importancia de este tipo de investigaciones actualmente en el campo. De todas esas publicaciones, de esos miles de publicaciones, para aquellos que no están familiarizados con este tema y que quieren solo ver algunas importantes, les recomiendo 3 publicaciones. Rápidamente, esta primera, esta aquí, publicada hace muchos años, considero que es una de los fundadores de esta temática. Lamentablemente en esa época no contaban con las herramientas que usamos hoy en día, no habían realizado experimentos que permitieran determinar si efectivamente la biodiversidad es importante para el funcionamiento de los ecosistemas y el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos. Pero generó las bases
conceptual de esta investigación. Luego, en 2005, tenemos este artículo en donde se hizo un estado del arte después de muchos años sobre el estado actual del conocimiento este. Y obviamente no nos podemos ir sin mencionar la evaluación de los ecosistemas del Milenio, publicada en 2005, que genera realmente un estado del arte basado en opiniones de expertos sobre la importancia de la biodiversidad para el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos. En 2012 tuve la gran fortuna de participar en este artículo en donde revisamos, hice parte de esta revisión, revisamos más de 1000 artículos durante 3 meses. Otra postdoc y yo, Anita y yo, revisamos más de 1000 artículos, leímos más de 1000 artículos que se interesaban a esta problemática. Y para cada uno de los servicios ecosistémicos para los cuales encontramos información, leímos 100 artículos y sacamos toda la información, datos reales que nos permitieran determinar si efectivamente la biodiversidad es importante para cada uno de esos servicios ecosistémicos. Esto fue publicado como aniversario de los 20 años de la conferencia de Río. Y rápidamente, las conclusiones más importantes de este estudio son, intentar hacerlo rápido, la pérdida de biodiversidad representa generalmente una reducción de la captura de recursos y la reducción de biomasa de la superposición del ciclo de interés, etc. Tal vez la más importante, como dije anteriormente, en el contexto de la restauración, es que la pérdida de biodiversidad genera una reducción de la estabilidad del funcionamiento de los ecosistemas. Convertimos pelotas de tenis en pelotas de ping-pong, en estas sí perdemos biodiversidad. La pérdida de fusión no es lineal, más bien este tipo de relación. Tienen mucha biodiversidad, empiezan a perder biodiversidad, al comienzo no pasa nada, las funciones se mantienen, pero llega un momento, un punto de quiebre aquí, en donde perder una especie más con un poco más de biodiversidad trae efectos catastróficos en el funcionamiento de los ecosistemas. La identidad es importante, no solo el número de especies, pero también quiénes son esas especies. Y eso tiene que ver con la diversidad funcional de la cual les hablaba anteriormente. La identidad funcional es importante. Esto tiene relación con el hecho de que los rasgos funcionales, no el número de especies, es importante. Son quienes determinan el efecto de la biodiversidad. Y por último, la pérdida de biodiversidad en varios niveles tróficos, es decir, productores primarios, consumidores, predadores, es más importante. El efecto es mayor si perdemos especies en diferentes niveles tróficos que si perdemos especies en un solo nivel. Algunas tendencias generales, tal vez la más importante, no tenemos mucho tiempo, es que las funciones, entre más funciones los intereses, mayor diversidad necesitamos. No es lo mismo interesarnos únicamente en el aprovisionamiento de agua que interesarnos en el agua más la polinización más la producción de biomasa. Entre más funciones queramos mantener, más diversidad debemos conservar o restaurar. Entonces, esto era para el funcionamiento. Ahora para servicios ecosistémicos. Yo sé que tenemos información, simplemente les pido, si quieren profundizar más en el tema, envíen un mail o lean el artículo. Simplemente les quiero mostrar que hicimos esta revisión de más de 20 servicios ecosistémicos. Y lo que tienen que ver aquí es el color de estas flechas que están aquí. Cuando el color es verde, todo está bien. Entre más biodiversidad tengo, mayor aprovisionamiento de ese servicio. En estos casos, en donde no tenemos información suficiente, a pesar de los miles de estudios que se han hecho, no tenemos todavía información suficiente. O la poca información que existe va en contra de lo que se podría pensar conceptualmente. Y damos atención sobre el efecto, sobre todo de ellos, del cual les hablé anteriormente, la producción de agua dulce. No existe suficiente información y esa poca información parece ir en contra de que la biodiversidad es buena para la producción de agua dulce. Es antiintuitivo, pero eso parece ser. Y por último, la polinización. No existe evidencia contundente que muestre que entre más especies tenemos de plantas, la mejor la polinización. No se lleva a cabo la polinización. Entonces, para resumir todo esto, verdes, amarillos, rojos, 3 gráficos. Un gráfico verde donde tenemos una relación positiva entre biodiversidad y función. En este caso, desde el punto de vista de restauración, mantener o restaurar biodiversidad equivale a restaurar función. Entonces, no se olviden que estamos hablando de una relación causa-efecto, biodiversidad que determina función. En el caso amarillo, es mucho más difícil, porque no hay relación entre las dos. Uno puede incrementar biodiversidad, pero esto no genera necesariamente un aumento en el funcionamiento o en el aprovisionamiento de servicios. Y por
¿Qué hago? Tengo un compromiso. ¿O restauro la biodiversidad o restauro el funcionamiento? Depende de cada caso. Pero más allá de la forma de esta relación, sea positiva, sea neutra, sea nula, lo más importante es cuál es el mecanismo que está detrás de esta relación. En este caso, aquí en una relación positiva hay diferentes formas. Imagínense por qué entre más especies tengo, entre más diversidad tengo, mejor funcionamiento. Dos hipótesis. La primera, porque las especies juegan papeles diferentes, juegan roles diferentes, se complementan entre ellas. Entonces, entre más diversidad de especies, cada una hace su papel y al final el resultado es mejor. Como un equipo de fútbol. Un solo jugador lo haría muy mal, y 11 jugadores lo hacen mucho mejor. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es que ese equipo de fútbol tiene un nivel Messi. Hay un jugador muy bueno. A medida que aumento la diversidad, aumento la probabilidad de que ese buen jugador esté presente en mi comunidad. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de restauración, las consecuencias son totalmente diferentes. Si mi mecanismo es complementario de las especies, tengo interés de salvar a todas las especies y así aumento mi función. Si, en cambio, toda mi función está determinada por una especie que hace todo la función, prefiero únicamente focalizarme en esa especie y no en las otras. ¿Para qué gastar dinero o tiempo y energía en las otras especies? Finalmente es una sola especie la que me determina el funcionamiento del ecosistema. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones posibles de todo eso? De medir la biodiversidad, de medir los sistemas, los servicios ecosistémicos. Eso lleva a producir este tipo de mapas en donde se puede cuantificar la pérdida potencial en servicios ecosistémicos para cada región. Entonces, fíjense aquí, entre más rojo, mayor sería lo que se perdería si se pierde, lo que se perdería en servicios ecosistémicos al perder una determinada parcela, una determinada región. No voy a entrar en los detalles de esto porque no tenemos tiempo. Y últimamente, tal vez en los últimos 5 años, el extremo de la antropocentrización de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos ha sido poner un valor monetario a la biodiversidad. Están creciendo exponencialmente los estudios que intentan decir tal parcela cuesta tantos dólares, tal diversidad cuesta tantos dólares. Particularmente, esta es una visión que no me gusta, pero en ciertos casos es necesaria para que aquellos que toman las decisiones, para aquellos que tienen el poder de modificar el sistema, nosotros académicos lamentablemente no lo podemos hacer, pues estamos muy limitados en la capacidad de hacerlo. Poniendo el valor económico de la diversidad, tal vez las decisiones necesarias puedan ser tomadas algún día. Obviamente, para terminar, 2 ejemplos de cómo se pueden mezclar esas dos visiones, biodiversidad, de tanto visión de comunidades, la restauración y visión de ecosistemas. Este es un ejemplo de bosque tropical en Costa Rica, publicado ya hace 15 años, pero bueno, lo importante es que es un ejemplo donde ciertos bosques tropicales húmedos fueron abandonados y se estudió el proceso de rehabilitación de cómo el sistema volvió a recuperarse sin intervención humana. Midieron diferentes parámetros de la estructura de la comunidad, tanto la densidad de los árboles como el área basal, la biomasa, el número de especies, durante diferentes parcelas con diferentes edad, con una consecuencia. Tenían parcelas de diferente edad, y las pusieron todas en un tipo gráfico y generaban este tipo de información, en donde vemos la información importante a retener aquí. Es que fíjense, aquí tenemos las parcelas supuestamente originales, las más antiguas, las que supuestamente llegaron nuevamente al clímax del ecosistema. Al cabo de 40 años, en este tipo de sistemas tropicales en Costa Rica, al cabo de 40 años se recupera la estructura, naturalmente sin intervenir. No hay necesidad de hacer ninguna estrategia de restauración, simplemente se deja la parcela tranquila. Y al cabo de 40 años se recupera tanto la producción de biomasa como el número de especies. Lamentablemente los factores no generaron una relación entre las dos para ver si era positiva, pero según rápidamente decía no, me pensaría que sí, viendo la tendencia de las dos. Hicieron, finalmente, igualmente analizaron la consecuencia de la estructura, la composición, quién está presente en cada parcela en diferentes años. Hicieron, no sé muy bien, pero está 50 y tantos años, 77 años y 80 años. Pero normalmente no sé muy bien, pero rápidamente para que sepan, aquí están las parcelas que tenían 57 años, aquí están las que tienen 77, aquí están las que tienen 80. Lo mismo para las de 50 y tantos, las de 77 y las de 80. La estructura cambia a medida que cambia el tiempo. Entonces, la diversidad se recupera en 40 años, sí, correcto, pero la estructura no es para nada la misma en diferentes estados del tiempo. Es necesario evaluar en este tipo de estudios
otras funciones. Aquí se interesaron únicamente en la producción de biomasa. Lamentablemente, no vieron otras funciones ni se interesaron por los criterios. Y para terminar, mi segundo ejemplo de este tipo de perspectivas de diversidad de servicios térmicos aplicados a la restauración es este ejemplo de la recuperación de biomasa en bosques tropicales secundarios. Es un artículo bastante reciente en donde en 8 países diferentes de la zona neotropical midieron qué tan rápido se recuperan los bosques tropicales luego que la agricultura fue abandonada en el siglo. Tampoco se hicieron programas de restauración activas, se dejaron las parcelas solas. Y fíjense que a medida que pasa el tiempo, las parcelas se recuperan, al igual que el ejemplo anterior. Y aquí está el porcentaje de recuperación frente a las parcelas supuestamente de referencia, que son las parcelas más antiguas, en donde hace más de 100 años no había recuperación. Fíjense que muchas parcelas recuperan la totalidad de esas funciones al cabo de 20, 30, 40 años. Entonces el proceso es relativamente rápido en este tipo de sistemas. Entonces, conclusiones. La biodiversidad, la función y los servicios ecosistémicos están íntimamente relacionados. Generalmente, no siempre. Depende del caso, de cada caso específico, pero en términos generales están relacionados. Mediante la relación causa-efecto positivo. Es decir, entre mayor diversidad tengo mayor funcionamiento. Entonces, esto es óptimo para restaurar, porque restaura las dos, restaurar la biodiversidad. Como dije anteriormente y como lo vimos antes, hay ciertos casos en donde la relación no es positiva y esto genera problemas a la hora de aplicar eso a la restauración. La pérdida de biodiversidad implica pérdida de funciones y servicios. Obviamente. La biodiversidad favorece las funciones y su estabilidad mediante un efecto de complementariedad con la unidad funcional, respectivamente, convirtiendo las bolas de ping-pong en bolas de tenis. Esta perspectiva de diversidad de servicios ecosistémicos propone que los planes de restauración deben tener los dos aspectos, no solo la función, no solo la biodiversidad, sino los dos en consorcio. Pero cuidado con los mecanismos subyacentes. Como les dije, no es lo mismo tener 11 especies que participan todas al funcionamiento y donde se complementan, o tener una sola especie que es la que hace la mayoría de las funciones. En este caso, interesemos a esa especie. No vale la pena gastar recursos, gastar energía en las otras, o tiempo en las otras especies. Y finalmente, hay que tener cuidado con la biodiversidad. Generalmente, de acuerdo con las especies, no es un gran predictor de funciones o de servicios ecosistémicos. Les mostré el ejemplo de bosques secos en donde hay una relación positiva, pero solo explica el 2%. ¿Dónde está el otro 98%? Entonces hay que tener en cuenta, como lo hemos visto toda la mañana y parte de la tarde, los factores abióticos son muy importantes para determinar si la biodiversidad tiene o no un efecto sobre el funcionamiento y el aprovisionamiento, la cantidad de lluvia, el tipo de suelo, etc. Entonces la biodiversidad sí es importante, pero no al margen de otros factores que también pueden ser determinantes. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Como les dije anteriormente, no duden en escribirme, enviarme un mail con sus dudas, con sus inquietudes, pidiendo artículos o viendo la presentación. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Tenemos 3 minutos para preguntas. Lamentablemente, si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto intentaré responderla. ¿O no entendieron nada o así de claro fue? Tal vez no lo expliqué bien. Cuando hablo de una relación entre biodiversidad y estabilidad temporal, lo que me refiero es estabilidad temporal de la función. Imagínate, pasan 10 años, las condiciones ambientales cambian y yo mido la producción de biomasa durante los 10 años. Si tengo poca diversidad, la variabilidad va a depender completamente de las condiciones abióticas.
Va a haber años muy productivos, va a haber años poco productivos. Entonces mi variabilidad, mi estabilidad, variabilidad dificultaria, estabilidad va a ser muy fuerte. Tengo muchas especies, las condiciones ambientales pueden cambiar, pero siempre estaré seguro de que hay una especie que va a ser capaz de cumplir esa función o que va a ser más resistente a las perturbaciones y que va a mantener el funcionamiento a un nivel más estable. Entonces, ya no va a tener variabilidades de picos muy altos y bajas muy fuertes, y va a tener menores picos, menores bajadas, y me da una mayor de tiempo, me da una estabilidad mayor, tener muchas especies que dan estabilidad. Si pierdes una especie que es importantísima para la función ecosistémica, pues claro, pierdes estabilidad, pierdes tanto la magnitud de la función como su estabilidad a lo largo del tiempo. Hasta que no llegue una especie capaz de reemplazar la función que tenía la anterior, pues tu sistema va a tener una funcionalidad o una estabilidad diferente a la que tenías antes con esa especie original. Perdona, por alusiones a Messi, un poco la conclusión de lo que he estado comentando es que nuestros esfuerzos de restauradores tienen que pasar por identificar especies Messi, ¿no? Especies clave. Poca presencia pueden cambiar completamente el ecosistema. La poca inversión debe mucho del mundo. Claro. Esta mañana alguien presentó un ejemplo que me llamó mucho la atención. Alguien hablaba que dentro de sus estrategias de restauración no había dinero para recuperar muchas especies y que se focalizó en una especie. No sé si la persona esté presente, pero me atrevo a decir que esa estrategia va a funcionar siempre y cuando esa especie sea una especie. Si esa especie en la cual invirtieron todos los recursos no es la que determina el funcionamiento, lamentablemente la estrategia va a estar condenada a fracasar, porque esa especie no cumple la función, pero depende de la función que esté combinando. No me dijiste escuchar. Para cierta función una especie es determinante, para otra función otra especie es determinante. Entonces ese es un problema. Como les mostré, si quiero recuperar varias funciones a la vez, necesito varios meses. Si quiero jugar fútbol, básquetbol y béisbol, Messi no me sirve. Necesito el mejor de básquetbol, el mejor de fútbol y el mejor de béisbol. Esos son, a veces esas analogías simplifican mucho el caso, pero me parece que permiten entender mejor, al menos el mecanismo fundamental de lo que les estoy diciendo. Ya no tenemos espacio para preguntas. Disculpen por cualquier cosa, todavía Papi va a estar por aquí, no sé si puede. Última pregunta, ¿se puede? Si es breve, es muy breve. Nos da menos tiempo para el café, no pasa nada. La pregunta es la siguiente, que cuando dicen que, por ejemplo, uno tiene que enfocar esfuerzos, por ejemplo, en una sola especie, si esa es la que realiza la función principal, ¿cómo nos enfrentamos, por ejemplo, cómo eso mejora la adaptabilidad en épocas de cambio como ahora? O sea, probablemente actualmente puede cumplir esa función, pero si no tenemos diversidad, probablemente ese sistema no se logre adaptar a otras condiciones. Una especie te va a permitir recuperar la magnitud o la cantidad de función en un momento determinado bajo ciertas condiciones ambientales. Una especie no te convierte un sistema de una bola de ping-pong a una bola de tenis. Necesitas muchas más especies para recuperar esa resiliencia, esa resistencia. El cambio. Entonces, en ese caso, a largo plazo, tal vez una especie no sea la mejor estrategia de restauración. Vale, muchísimas gracias. Estoy disponible para cualquier